Bienvenido. El día de hoy vamos a poder resolver esta incógnita de cómo leer una infografía, ya que el mundo que nos rodea tiene una variedad de textos, pero las infografías son tan atractivas que nos preguntamos, ¿y cómo leer una? Recordemos que ya en otro tutorial hemos trabajado en torno a los textos. Y en esta ocasión quiero precisar específicamente, a propósito del tema que estamos abordando, tener en cuenta que la infografía es parte de un formato. Este formato que se divide entre son textos continuos, discontinuos y mixtos. ¿A qué formato pertenece la infografía? Vamos a descubrirlo juntos. Entendamos que los textos continuos están compuestos por oraciones que están organizadas en párrafos, aun cuando puedan incluir gráficos o ayudas visuales. Observa cómo nosotros, al encontrar un texto que trata sobre la contaminación del aire, causas y tipos, pues este está organizado, ¿no?, de manera convencional. Tenemos oraciones, párrafos, y cuando leamos este tipo de textos, pues será de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y es cierto, está acompañado, en este caso, de esta imagen, de esta foto, que va en relación al tema. Pero la predominancia es justamente las oraciones que están organizadas en párrafos. Y encontramos textos continuos en cuentos, artículos de opinión o artículos informativos, ensayos. Hay una variedad de formas en que aparecen estos textos continuos. Mientras que los textos discontinuos, a diferencia de los continuos, ya no están organizados, ¿no?, en oraciones o párrafos. Es todo lo contrario. Este tipo de texto, esos textos discontinuos en el formato que aparece, pueden ser leídos de distintas direcciones, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o puedo empezar por el centro. Eso va a depender de mi intención, cuál es mi propósito de lectura. Tenemos mapas, infografías, además también gráficos, mapas mentales, organizadores visuales, es decir, hay una lista variada de este formato textual. Los textos discontinuos. En tanto, los textos mixtos, estos textos mixtos, como puedes observar, suelen contener un gráfico y una explicación en torno al mismo tema. Y ambos se apoyan, complementan, para dar coherencia y cohesión al texto. Gráfico más explicación, hablamos de un texto mixto. De esta manera se pueden comprender mutuamente ambos, están cohesionados. Entonces, algo más que es importante reconocer es que la infografía, como tal, el nombre que se le ha otorgado a este texto, pues corresponde al género textual. ¿Qué quiere decir ello? Cuando hablamos de género textual, es decir, son aquellas particularidades, esas características propias que hacen que el texto sea llamado de esa manera. Por ejemplo, si observamos esta imagen, automáticamente el nombre que le ponemos es foto. Ese es el género, ese nombre que le ponemos, esta foto de Albert Einstein. De la misma manera, si observamos este texto, nos damos cuenta, combina texto escrito con imágenes, es una infografía. Y este último ejemplo, pues, ecología integral, no,
afiche. Entonces, ese nombre que le damos a los textos, de manera particular, se llama género textual. Muy bien, hasta aquí estamos dándonos cuenta que aparte de que los textos obedecen a una tipología, que puede ser expositivo, narrativo, argumentativo y otros más, también están los formatos textuales: continuo, discontinuo, mixto. Y ese nombre que le otorgamos a los textos es el género textual. Continuemos. Y el tema que nos trae justamente es la infografía. ¿Cómo me doy cuenta que el texto es una infografía? En primer lugar, pues observamos el texto y nos damos cuenta que, tenemos imágenes, símbolos, texto escrito, ¿no? Hay diagramación, color, tenemos otros datos más, como la autoría, el crédito. Estamos primero. Este es un texto en formato continuo, discontinuo. Discontinuo, o justamente combinación. ¿Te das cuenta? Ya no hay oraciones, párrafos, ¿no?, que estén organizados para hacer una lectura de izquierda a derecha. No, al contrario. Yo puedo empezar por el centro, ¿no? Puedo empezar a ver los porcentajes que llaman mi atención. Puedo empezar por el título. Finalmente, el texto se va a poder comprender. Entonces, una infografía es un texto discontinuo que combina palabras e imágenes. ¿Y con qué intención? Pues con la intención justamente de presentar una información que puede ser compleja, difícil de procesar, pero que a través de la infografía aparece de manera clara, directa y fácil de comprender. Y entonces, ¿qué lo caracteriza? ¿Qué lo hace diferente a un afiche o a otro anuncio? Pues justamente que esta información que aparece sintética, lo más relevante y precisa posible. Además que es actual, la información está vigente y tiene una funcionalidad. Toda esta información nos va a servir para procesar en torno a un tema de interés, por ejemplo, la contaminación del aire doméstico. Y es visualmente atractiva por la manera en cómo se han combinado estos elementos: color, tipografía, las imágenes, los símbolos. ¡Qué atractivo! Me invita a leer. Ello también es por la estética, ¿no? Este orden que hay entre todas las partes, hay armonía, equilibrio. De la misma manera, este texto se caracteriza por ser didáctico, ¿no? No exige una lectura lineal de izquierda a derecha. Esa particularidad ayuda justamente también a que el lector tenga esta libertad para poder iniciar la lectura y también comprenderla. Entonces, estas características son propias de la infografía. Continuemos. ¿Y qué partes tiene la infografía? Pues la infografía, en el orden que pueda aparecer, usualmente al inicio estamos acostumbrados a tener un titular. Este título pues expresa el tema que se va a abordar en el texto. Resume toda la información. Entonces, desde ya tenemos el tema, que en este caso es la contaminación del aire doméstico. Puede también aparecer al centro. Eso también va a depender de la intención del autor, cuál es el propósito. Tenemos también que en la infografía hay un texto escrito que va a complementar justamente estas imágenes, esta información gráfica, estas explicaciones que dan esta información precisa, ¿no? Algunos detalles como los porcentajes, para que la comprensión sea, en este caso, la oportuna. Además, encontramos estos gráficos, imágenes que pues dan esa atracción, ¿no? Esta parte atractiva al texto.
representan visualmente uno o varios aspectos del tema. ¿Qué podemos incluir? Dibujos, podemos incluir fotografías, mapas, símbolos, flechas, diagramas, en fin. Además, toda infografía tiene un crédito, es decir, es el autor, que en este caso es la Organización Mundial de la Salud. Y aparece por lo general en letras pequeñas porque no quiere distraer al lector. Y cuando tenemos también una infografía, es importante saber que esta información es confiable y tiene que tener una fuente, indicar de dónde se ha obtenido la información, ¿no? En este caso, la Organización Mundial de la Salud, pues justamente realiza estas investigaciones y ella misma es su fuente también para poder presentarnos infografías tan atractivas como la que estamos observando. Continuemos. Entonces, ya que he identificado que el texto es una infografía, ¿cómo la leo? Pues primero, el primer paso, hacemos una lectura exploratoria. Tú puedes iniciar por cualquier parte de la infografía. Usualmente vemos el título, la contaminación del aire. Llama mi atención también esta imagen central, ¿no? Observamos esta imagen central de una señora que está cocinando a leña, ¿no? Y es evidente que hay ese humo, ¿no? Por el color también nos damos cuenta que, pues, es algo dañino. Y los símbolos, ¿no? Estamos observando de esta manera estos paratextos. Observa cómo el título, las ilustraciones, las gráficas, no, la forma como el color también, la tipografía de la letra, cómo se ha organizado, pues va a atraer tu atención. Y esa es una de las intenciones también de la infografía. Todo lo que se plasme cada elemento tiene un sentido. Va a permitir aportar para deducir el mensaje del texto. Es importante también que tú, mientras vayas observando, te formules preguntas. Estas preguntas como lector activo, un lector que está comprometido con la comprensión del texto, va realizando. Entonces, estas preguntas que se generan pueden ser, ¿y qué situación describe la imagen central? ¿Te das cuenta que le hemos venido respondiendo? Porque nos ha generado esa inquietud. ¿Y por qué crees que a esta imagen central, ¿no?, la acompañan estos símbolos de órganos? ¿Por qué? Entonces, vamos a ir generando estas preguntas y en una lectura más minuciosa, pues vamos a ir respondiendo a estas preguntas porque el texto nos da esa información. Y el segundo paso justamente es, ahora sí, hacemos una lectura más detenida, analítica y preguntamos al texto, ¿no? A ver, esta infografía nos habla de la contaminación del aire doméstico y nos dice que 3,8 millones de personas mueren prematuramente cada año por la contaminación del aire doméstico, ¿no? Esto es un dato del 2016. La contaminación del aire doméstico se debe principalmente al uso de queroseno o querosene y combustibles sólidos como madera en estufas contaminantes, hogueras y lámparas. Entonces, te das cuenta, acá ya otro detalle es que las mujeres y los niños son quienes están más expuestos, ¿no?, a este riesgo. Además, ¿no?, de acuerdo a este símbolo, ¿no?, del cerebro, el 18% de las muertes se deben a accidentes cerebrovasculares. Y el símbolo del corazón también está acompañado por este porcentaje, el 27% a cardiopatías isquémicas. Y aquí el símbolo del pulmón, los pulmones, el 20% a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, el 8% al cáncer de pulmón, el 27% a la neumonía. Entonces estamos reconociendo tema y aspectos que tiene esta infografía, ¿no? Establecemos estas relaciones. Es importante. ¿Qué relación hay entre el título y el contenido?
pues te das cuenta que el título está expresando todo lo que desarrolla la infografía, ¿no? Causas, consecuencias, justamente números, esa cifra importantísima de las personas que están falleciendo, a quienes afecta, como también para dar mayor credibilidad a lo que se está, en este caso, exponiendo. Se han hecho estudios que han permitido determinar el porcentaje de cómo se están viendo afectadas, en este caso, los órganos específicos de la persona ante la contaminación del aire doméstico. ¿Sí? Entonces vamos preguntando al texto, incluso te generan otras preguntas como ¿qué significa cardiopatías isquémicas? ¿No? Entonces habrá que investigar. Qué importante es que a la par, mientras vayamos leyendo, podamos ir formulando nuestras deducciones a partir del texto. Evidentemente está relacionado con alguna deficiencia a nivel del corazón, ¿no? Entonces tú ya vas a poder indagar, ¿no? A través de un diccionario, esta búsqueda, ¿no? Tu página web, en torno a este aspecto y otros más que te pudieran generar dudas. Entonces, también podrías tú preguntarte, a partir de esta lectura que voy haciendo, ¿por qué se da la contaminación del aire? Y el texto te va a ir respondiendo. En este caso, una de las causas es justamente que la contaminación del aire, de acuerdo al texto, de acuerdo a la infografía, se debe al uso del querosene y los combustibles sólidos. ¿Cuáles son estos combustibles sólidos? La madera en estufas contaminantes, las hogueras y las lámparas, como también puedes observar esa relación con la imagen central. Entonces, ¿qué otra pregunta puedo generar a partir de lo que voy leyendo? Pues como lector activo que está desarrollando su competencia lectora, pues también, ¿qué consecuencias tiene el uso del querosene y el combustible sólido? Y como te das cuenta, y es lo que el texto está también resaltando, es que, ¿qué está ocasionando? La muerte prematura. Cada año están falleciendo 3,8 millones de personas. Y si queremos más detalles, aquí podemos ver a qué se está específicamente afectando en el cuerpo de las personas debido a la contaminación del aire. Continuemos y luego de haber hecho esta comprensión del texto, ¿no? Observen que estamos en el segundo paso. ¿Qué puedo realizar yo como tercer paso? Pues es formular conclusiones. Ajá. Formular conclusiones implica reconocer la intención del autor, establecer estas relaciones en el tema, de tal manera que podamos nosotros entender que este texto tiene como propósito, como intención, justamente, ¿no? Comunicar las causas, consecuencias en torno a la contaminación del aire doméstico, cómo afecta a las personas. Generar conciencia a través de este tipo de textos es muy importante porque su lectura es atractiva y pues hay que aprovechar al máximo los recursos que tenemos para poder comunicar y generar pues esta movilización a la acción para evitar contaminar el aire que respiramos. Entonces, es importante que yo, al hacer estas conclusiones, tenga muy en cuenta estos detalles que tiene el texto, que observe cifras, datos, que pueda establecer estas relaciones, ¿no? Porque todo lector activo localiza información y realiza esta lectura inferencial. A ver, en el cuarto paso y último, pues valoramos el texto. Es decir, podemos ya desarrollar estas preguntas, ¿no? A ver, este texto que he leído, a partir de lo que he comprendido,
¿Qué sucedería si no se resuelve el problema de la contaminación presentada en la infografía? ¿Qué va a suceder? Pues evidentemente, de acuerdo al texto, se van a seguir produciendo más muertes, y principalmente en la población que son mujeres y niños. Y si yo me doy cuenta, yo puedo evitar ello, porque ya estoy tomando conciencia de que esto se debe a estas prácticas que podemos cambiarlas por otras que beneficien no solamente a mi persona, a mi salud, sino también a la comunidad y el mundo que habitamos. Y además, a partir del texto leído, valorando el texto, ¿crees tú que las imágenes, los iconos, símbolos, signos que se han empleado te ayudaron a comprender el texto? Yo creo que sí. Ha sido una lectura muy eficiente, ágil, didáctica, y hemos podido comprender en poco tiempo cuál es la intención del autor, esta información que nos ha permitido establecer relaciones de causa-efecto y esta reflexión también para poder hacer un cambio, tomar acciones, porque está en nuestras manos. Estamos hablando de la contaminación del aire doméstico, es algo que podemos nosotros cambiar. ¿Te das cuenta? Entonces, primer paso, hacemos una lectura exploratoria. No, fijémonos en esos aspectos que nos llaman la atención. Preguntando, recuerda que preguntar en todo momento al texto te mantiene activo. Eso es necesario para seguir desarrollando tu competencia lectora. Luego ya hemos empezado a preguntar al texto porque estamos leyendo. Ese segundo paso vital. Además, recordemos el tercer paso. Ajá, yo ya he venido leyendo, entonces formulo conclusiones. Si esta formulación de conclusiones que me permite, pues a mí identificar el propósito del autor, establecer relaciones, reflexiones, para poder finalmente valorar el texto. Un texto que ha cumplido su propósito y nosotros hemos logrado ello. Por eso, felicitaciones. Debemos recordar qué importante es que aprendamos a leer este tipo de texto discontinuo que es la infografía, donde se emplean el texto escrito, las imágenes, los símbolos, para comunicar información acerca de temas complejos, pero de una manera simple. Recuerda también que cada elemento de la infografía aporta para deducir el mensaje. Y es importante seguir una serie de pasos para leer una infografía. Leer infografías permite conocer información relevante de problemáticas sobre las que debemos investigar para proponer alternativas de solución. Un tema complejo se hace sencillo. Por tanto, te desafío a seguir leyendo infografías y aplicar estos pasos para asegurar el desarrollo de tu competencia lectora. ¡Buen trabajo!